Abrí la puerta de la gala corporativa de mi esposo con un regalo en la mano, solo para verlo arrodillado, pidiéndole matrimonio a la nueva directora ejecutiva. Mi propia hermanastra. ¿Dejarías a mi pobre y fría esposa para casarte conmigo?, preguntó. Todos se rieron. Y entonces mi hermanastra dijo: sí. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Así que me di la vuelta, cancelé en silencio cada pago, cada fiesta, cada viaje, y retiré mi 90% de las acciones de la empresa, valoradas en $357 millones. Minutos después, mi teléfono se iluminó con 156 llamadas perdidas. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad me están viendo. Pueden dejarlo en los comentarios. Pónganse cómodas. Tal vez prepárense una taza de té. Tengo la sensación de que esta va a ser una conversación larga. ¿Conoces esa sensación cuando entras en una habitación y simplemente sabes que algo está mal? No es algo que puedas ver ni tocar. Se siente en el aire. Como una carga estática que te eriza la piel. Como esa calma tensa antes de una tormenta devastadora. O ese sexto sentido del que siempre presumía mi abuela. Eso fue exactamente lo que sentí, como un golpe físico, en el instante en que el sonido de mis tacones resonó contra el suelo de mármol del gran salón del Plaza Hotel en Nueva York. Incluso antes de salir del departamento esa noche, algo ya se sentía extraño. Estaba frente al espejo en mi vestidor, un espacio que Max había insistido en tener, lleno de ropa que casi nunca usaba. Elegí un traje azul marino sencillo y elegante. Fuerte, pero discreto. Así soy yo. Yo era la base. Las vigas de acero ocultas detrás de una fachada hermosa. Me puse los pendientes de diamantes que Max me había regalado en nuestro 5º aniversario. Recuerdo esa noche. Hizo un espectáculo enorme en un restaurante exclusivo del Upper East Side. Dijo que yo era la roca sobre la que estaba construido su éxito. Toqué uno de los diamantes fríos, y una extraña sensación de ironía me recorrió. Después de todo, incluso la roca más sólida puede romperse. El viaje en Uber fue silencioso. Las luces de Nueva York se difuminaban por la ventana, como un río de oro blanco. Debería haber estado emocionada. Era la gala anual de Caisted Solutions. Mi empresa. La que fundé en una oficina pequeña, polvorienta, con muebles de segunda mano y un sueño alimentado por café tibio, y una pequeña herencia de mi abuela. Pero, para el resto del mundo, era la empresa de Max. Él era la cara visible, atractivo, carismático. Yo era la mente detrás. La programadora que prefería la lógica limpia de los algoritmos al caos de la política empresarial. Era un rol que acepté, incluso abracé, durante años. Por él. Por nosotros. Cuando llegué, el lugar rebosaba dinero. Era casi vulgar. Arañas de cristal del tamaño de un auto pequeño colgaban del techo como fuegos artificiales congelados, dispersando luz por todas partes. El suelo estaba tan pulido que podías ver el cansancio en tus propios ojos reflejado. Este era el tipo de lujo obsceno que Max adoraba. El que grita al mundo: tenemos más dinero que sentido común. Todo eso, pagado con el trabajo silencioso e incansable del código que yo había escrito. Llevaba una pequeña caja de regalo, elegantemente envuelta. Se veía ridículamente diminuta en ese salón gigantesco. Dentro había un Patek Philippe Vintage de 1958. Un clásico discreto y brillante. Una obra maestra de ingeniería. Era todo lo que yo admiraba. Max lo había mencionado meses atrás, señalándolo en una revista de lujo mientras esperábamos un vuelo en JFK. Al día siguiente ya lo había olvidado. Yo no. Eso es lo que hacen las buenas esposas. Escuchan. Recuerdan los pequeños detalles. Y hacen lo imposible para cumplirlos. El precio, bueno, digamos que habría financiado una startup prometedora durante un año. Para Kais era una gota en el océano. Pero para mí, era un símbolo.
Una prueba de una sociedad en la que, ingenuamente, todavía creía. Mientras caminaba entre la gente, esa sensación extraña se intensificó. El aire estaba cargado de cosas no dichas. Las conversaciones se apagaban cuando me acercaba, y volvían en susurros emocionados cuando pasaba. Personas que conocía desde hacía años, esposas de miembros del directorio con las que había almorzado, me sonreían con rigidez y apartaban la mirada. Había algo en sus caras. Tardé unos segundos en entender qué era. Lástima. La lástima es algo corrosivo. Te hace sentir pequeña. Expuesta. Y entonces empezó la risa. No era la risa elegante, ligera, típica del champán. No. Era cruda. Fea. Visceral. La risa de una multitud que se alimenta del dolor ajeno. Era el sonido de mi vida desmoronándose. Y todos en esa sala tenían un asiento en primera fila. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Como un pájaro atrapado en una jaula. Seguí el sonido, como una polilla hacia una llama destructiva. Me llevó hasta el pequeño escenario al frente del salón. Y ahí lo vi. Mi esposo de 7 años. Maximilian. Perfecto. Impecable. El gran CEO. El hombre del momento. Arrodillado. Mi primer pensamiento fue absurdo. Que estaba atándose el zapato. O recogiendo algo del suelo. Pero no. Tenía un micrófono en una mano, y una caja de terciopelo en la otra. La caja estaba abierta. Dentro, un anillo de diamantes tan grande que parecía un bloque de hielo. Y él, la miraba con una adoración que hacía años no veía en su rostro. A la nueva directora ejecutiva. Una mujer que conocía demasiado bien. Una mujer que había estado al margen de mi vida durante 2 décadas. Mi hermanastra. Cassandra. Entró en mi vida cuando yo tenía 16 años, después de que mi padre se casara con su madre. Era afilada. Sonrisa depredadora. Tenía un talento especial para encontrar tu mayor inseguridad, y presionar hasta romperte. Desde el primer día, quiso quitarme todo. La atención de mi padre. Mis amigos. Mis pequeños logros. Y ahora, parecía estar dando su jugada maestra. La voz de Max, amplificada por el sistema de sonido, cuyo presupuesto yo misma había aprobado, retumbó en todo el salón. Cada palabra era una daga perfectamente afilada. Cassandra, dijo, con una emoción falsa que me erizó la piel, ¿te casarías conmigo? Hizo una pausa. Disfrutando el momento. Y giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para asegurarse de que yo pudiera ver la sonrisa cruel formándose en sus labios. Estoy listo para dejar a mi pobre y fría esposa por ti. Ahora mismo. La sala explotó. La risa me golpeó como una ola. Me dejó sin aire. Era humillación pura. Podía ver los teléfonos. Decenas. Cientos. Grabando. Luces rojas parpadeando como luciérnagas maliciosas. Mi ejecución pública, para siempre. Cassandra lo miró desde arriba. Y sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que había visto en mi vida. La misma sonrisa que tenía cuando convenció a mi padre de que yo había roto el jarrón favorito de mi madre. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz era suave. Dulce. Venenosa. Sí, dijo. Acepto. El estruendo fue ensordecedor. Aplausos. Gritos. Ovación de pie. Como si estuvieran celebrando una boda real, y no la destrucción meticulosa de mi vida. Max le puso el anillo. Se levantó. Y la besó, como en una película. Alguien cerca de mí incluso aplaudió con entusiasmo. Y yo. Me quedé ahí. Inmóvil. Sosteniendo ese reloj ridículamente caro, perfectamente envuelto. Viendo a mi esposo besar a mi hermanastra. Mientras cientos de personas que habían comido en mi mesa, celebraban. El reloj en mi mano de pronto se sintió increíblemente pesado. Un peso muerto. El símbolo de un amor que nunca había sido real. Lo esperado, lo que todos en esa sala estaban esperando, era que yo gritara.
Que corriera hacia el escenario y le arañara la cara perfectamente arrogante a Cassandra. Que lanzara la caja de regalo. Que armara una escena tan escandalosa que hablarían de ella durante años. Que les diera el espectáculo que creían merecer. Porque nada entretiene más a los ricos que ver a alguien perder la dignidad en público. Pero hay algo que aprendes después de pasar 15 años mirando el corazón frío y binario de una computadora, construyendo sistemas complejos con pura lógica y fuerza de voluntad. Aprendes a desconectarte. Aprendes que la emoción es una debilidad. Aprendes a jugar a largo plazo. Aprendes que la mejor venganza no es un arrebato emocional, desordenado y caliente. Es fría. Metódica. Sistemática. Es un algoritmo perfectamente escrito de destrucción. Así que, en lugar de darles el colapso que tanto deseaban, la confrontación dramática que todos estaban grabando en secreto, hice algo que confundió absolutamente a todos en esa sala. Me di la vuelta. Sin gritos. Sin lágrimas. Sin declaraciones dramáticas. Simplemente giré sobre mis tacones, con la espalda recta y la barbilla en alto, como si estuviera saliendo de una reunión de directorio particularmente aburrida que se había alargado demasiado. La caja de regalos seguía firme en mis manos. Ni loca iba a dejar una pequeña fortuna en relojería suiza, y mi buen gusto, para esos buitres. La energía en la sala cambió mientras caminaba. Se sentía. Una ola de confusión recorrió a la multitud. Esto no estaba en el guión. ¿Dónde estaba la furia? ¿La histeria? ¿El espectáculo que les daría tema de conversación durante los próximos 6 meses? Seguí caminando. Pasos firmes. Medidos. Sobre el mármol frío. Pasé junto a la fuente de champán, un monumento al exceso que probablemente costaba más que mi primer año de universidad. Pasé junto a la escultura de hielo con el logo de Caïs-Tech, un testimonio perfecto y brillante de toda mi vida, que ya comenzaba a derretirse bajo el calor de 1000 pequeñas traiciones. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. Sus arcos suspendidos en el aire, observando el verdadero espectáculo. El portero, un chico nuevo que no reconocí, probablemente contratado solo para el evento, abrió las enormes puertas de bronce. Su rostro era una máscara de confusión profesional. Le hice un leve gesto con la cabeza. Y salí. La noche de Nueva York me recibió con aire fresco y honesto. El caos real de la ciudad, las bocinas, las sirenas lejanas, el murmullo constante de millones de vidas, se sentía más auténtico y reconfortante que el drama artificial que acababa de dejar atrás. Mi Uber ya estaba ahí. Un sedán negro esperando en silencio. Lo había pedido en el momento exacto en que escuché la voz de Max por el micrófono. En el momento en que entendí. Podré ser muchas cosas, ingenua, engañada, humillada públicamente. Pero estúpida no. Me deslicé en el asiento trasero. El cuero frío contra mi piel. El conductor, un hombre de unos 50 años, con ojos amables, me miró por el retrovisor. Observó mi traje. La caja plateada que sujetaba como si fuera un salvavidas. ¿Noche difícil? Preguntó con suavidad. Es curioso. La amabilidad de los desconocidos. A veces, es la única que recibes. Miré por la ventana. La fachada iluminada del plaza, la fiesta retomando su ritmo como si nada hubiera pasado. Sombras bailando detrás del vidrio. Max y Cassandra, brindando por su nueva vida, con mi champán. No, dije. Una sonrisa fría, extraña, se dibujó en mis labios. Y lo decía en serio. Está mejorando a cada minuto. Ellos creían que habían ganado. Creían que me lo habían quitado todo. Pero esos pobres idiotas, no tenían idea de lo que se les venía encima. La verdadera fiesta, recién empezaba. Mi penthouse en Park Avenue se sintió diferente cuando entré. Físicamente, todo estaba igual. El sofá blanco ridículamente caro e incómodo que Max insistió en comprar. Las obras de arte abstracto pretenciosas que costaban más que el salario anual de una maestra. Las ventanas de piso a techo con una vista millonaria de una ciudad que acababa de presenciar mi humillación total. Pero el ambiente. El aire mismo. Había cambiado.
Se sentía más liviano. Como si una válvula de presión que llevaba años apretándose, finalmente se hubiera liberado. La farsa asfixiante había desaparecido. Entré a la cocina y dejé caer la caja de regalos sobre la isla de mármol. Golpeó con un sonido seco y definitivo, junto a un tazón de higos orgánicos que probablemente costaban $50. Nuestra vida. No. Tenía que dejar de pensar así. Mi vida. Se había convertido en una actuación. Un tablero perfecto para redes sociales, completamente vacío. Fui directo al bar. Ignoré el champán, el vodka, la ginebra. Tomé la botella de Macallan de 25 años. Lo bueno. La botella que Max siempre llamaba con condescendencia el pequeño hobby de Clare. Como si mi gusto por un buen whisky fuera una rareza simpática. Como coleccionar estampillas. Esta noche no era un hobby. Era medicina. Era combustible. Serví 3 dedos en un vaso de cristal pesado. Solo. El ardor del whisky bajando por mi garganta fue limpio. Honesto. Brutalmente honesto, de una forma en que nada en mi vida lo había sido en meses. Tal vez años. Había estado mintiéndome durante tanto tiempo sobre en qué se había convertido mi matrimonio, que había olvidado cómo sabía la verdad sin adornos. Resulta que sabe a whisky caro, y a la promesa de una furia fría y justificada. Mi oficina estaba al otro extremo del penthouse. Mi santuario. Max odiaba esa habitación. Decía que no tenía estilo. Estaba llena de madera oscura, sillones de cuero cómodos, de verdad cómodos, y estanterías repletas de libros reales. Computación cuántica. Teoría de algoritmos. Biografías históricas. No libros decorativos elegidos por un diseñador. Y, lo más importante, una caja fuerte biométrica oculta detrás de un gran y sombrío cuadro del puente de Brooklyn. Mi huella me dio acceso. La pesada puerta de acero se abrió con un leve susurro. Saqué una carpeta negra de cuero. Fría. Sólida. La etiqueta, impresa con mi rotuladora, en mi letra clara y firme, decía: Activos principales. Max se había burlado de mí por guardar copias físicas de todo lo importante. ¿Quién usa papel hoy en día, Clare? Todo está en la nube. Se reía. La mujer que diseñó esa maldita nube, y conoce cada una de sus vulnerabilidades. Esa mujer. La mujer que entiende que, en un divorcio complicado, los abogados y los jueces prefieren pruebas físicas. La mujer que empezó a notar cómo las comidas de negocios de su esposo con su propia hermanastra se volvían cada vez más frecuentes, y mucho más largas de lo necesario. Esa mujer necesita papel. Extendí todo sobre mi escritorio de caoba. Cada documento era un ladrillo en los cimientos del imperio que había construido. Los papeles originales de constitución de Case Tech Solutions, presentados hacía 7 años. Mi firma, clara, firme. La de Max, demasiado extravagante. Él poseía el 10% de la empresa. Yo, el 90%. Se lo había dado como regalo de boda. Un gesto de sociedad. Un gesto que ahora se sentía profundamente ingenuo. Luego estaban los otros documentos. Las 23 solicitudes de patentes. Cada una representando miles de horas de mi vida. Miles de líneas de código. Momentos de frustración. De descubrimiento. Todas registradas a mi nombre. Clare Vance. Inventora principal. Esas patentes eran el motor de la empresa. El secreto que generaba el 99% de los ingresos de Case Tech. Ellas financiaron nuestra vida. Este penthouse. Los trajes caros de Max. Y ahora lo veía con una claridad nauseabunda. También habían financiado el ascenso de Cassandra a directora ejecutiva. Y finalmente, los estados bancarios del principio. El capital inicial de Case. Una transferencia de $200.000, directamente desde mi cuenta personal. El último resto de la herencia de mi abuela. La nota en su testamento había sido clara. Para tus sueños, Clare, no para los de nadie más. Construye algo que perdure. Bendito su corazón sabio y práctico.
Saqué mi laptop. Mis dedos volaban sobre el teclado. Abrí el sistema de gestión financiera de la empresa. Yo misma lo había diseñado desde cero. Era mi fortaleza digital, con puertas traseras y mecanismos de apagado que solo yo conocía. Max nunca se había molestado en aprender a usarlo. Es demasiado complicado, cariño, decía siempre, con un gesto despectivo. Por eso pagábamos a la directora financiera. La directora financiera, Beatrice Montgomery. Una mujer inteligente, pero leal al director ejecutivo. Al director ejecutivo que controlaba sus bonos y su carrera. Pero el sistema tenía reglas. Mis reglas. Y cualquier decisión financiera importante, cualquier transferencia superior a $10.000, requería mi autorización personal encriptada. Durante años, yo había sido la socia silenciosa. Aprobando sin pensar paquetes vacacionales, compras de diseñador, y misteriosos honorarios de consultoría pagados a Cassandra. Todo disfrazado como gastos legítimos de la empresa. Había sido una tonta. Pero una tonta, con acceso de administradora. El primer golpe fue fácil. Una simple búsqueda de viajes programados. Ahí estaba. Maximilian Sterling. Cassandra Pierce. Destino. Saint Bart. Un retiro de negocios programado para la próxima semana en un resort de 5 estrellas. Casi podía verlos. Junto a la piscina. Bebiendo champán. Riéndose de mí. Unos cuantos clics. Un solo código de autorización. Y así, su celebración tropical desapareció. Los vuelos en primera clase. La suite frente al mar. El paquete de spa para parejas, que costaba más que un auto usado. Todo. Cancelado. Un correo automático debía estar llegando ya a la bandeja de entrada de Max. Luego, el pequeño espectáculo de humillación de esa noche. Abrí el informe de gastos. El alquiler del salón principal del Plaza Hotel. El catering con sus absurdos recargos por quesos artesanales y pasteles en forma de cisne. El florista. El cuarteto de cuerdas. Todo cargado a la cuenta de eventos corporativos de Case Tech. Una oportunidad de networking, había dicho Max. Oh, sí. Era una oportunidad. Las órdenes de cancelación de pago son maravillosas, si sabes cómo usarlas. Redacté un mensaje automático. Frío. Directo. Pago anulado por uso no autorizado de fondos corporativos. Pendiente de auditoría interna. 1 por 1. Lo envié al hotel. Al catering. Al fotógrafo ridículamente caro que probablemente había capturado mi humillación en alta definición. Todos estaban a punto de descubrir que los grandes gestos de mi esposo se sostenían sobre mentiras y una línea de crédito que acababa de desaparecer. Pero eso, solo era podar el jardín. El verdadero objetivo. La opción nuclear. Estaba justo frente a mí en la pantalla. La cuenta operativa principal. $357 millones. El corazón de la empresa. Max creía que era el director ejecutivo. El directorio creía que era el director ejecutivo. La mitad del mundo tecnológico en Estados Unidos creía que era el director ejecutivo. Pero ser la cara visible y dirigir realmente una empresa son dos cosas muy distintas. Y la diferencia siempre está en quien controla el dinero. Había construido múltiples sistemas de seguridad años atrás. Soy programadora. Y paranoica por naturaleza. Siempre planeo para el peor escenario. Cada decisión importante, cada transferencia significativa, requería mi firma digital. Autenticación de 2 factores, vinculada a una llave física guardada en mi caja fuerte. Era un sistema impenetrable. Siempre y cuando ambas partes actuaran de buena fe. Ese fue mi error. El bloqueo del sistema tomó exactamente 30 segundos. Apareció una ventana. La había diseñado yo misma. Iniciar protocolo financiero de emergencia. Hice clic en sí. Otra ventana. Esto congelará todos los gastos y requerirá autorización del accionista principal para revertirlo. Confirmar.
Mi dedo quedó suspendido sobre el mouse. Este era el punto sin retorno. Pensé en las palabras de Max. Pensé en la sonrisa de Cassandra. Pensé en la risa. Hice clic. Confirmar. Y así. Caisted Solutions quedó paralizada financieramente. Sin transferencias. Sin pagos. Sin acceso a fondos. Toda la maquinaria corporativa se detuvo en seco. Silenciada por un solo clic. Mi teléfono, abandonado sobre el escritorio, comenzó a vibrar. No se detuvo. Se iluminó como un árbol de Navidad desquiciado. El nombre de Max. Luego Cassandra. Luego Beatrice. Después números desconocidos, pero fáciles de identificar. Miembros del directorio. Furiosos. Confundidos. A punto de perder millones. Tomé el teléfono. Observé el caos. Y, con una calma absoluta, lo apagué. Me serví otro whisky. Afuera, Nueva York brillaba. Ajena a todo. Ellos creían haber cometido el crimen perfecto. Creían haber robado mi vida, mi dignidad y mi confianza. Y encima hacerme pagar por ello. Pero cometieron un error fatal. Olvidaron algo esencial. En los negocios, como en el código, la persona que construye el sistema es la única que sabe cómo destruirlo. Y yo. Recién estaba empezando. Me desperté al amanecer. Había dormido, tal vez 3 horas. Y aún así, me sentía más lúcida, más viva, que en años. La luz entrando por las ventanas se sentía diferente. Más limpia. Como si la ciudad hubiera sido lavada de la suciedad de la noche anterior. Encendí el teléfono. Era un apocalipsis digital. 156 llamadas perdidas. 283 mensajes. Y suficientes audios como para escribir una novela. Primero pánico. Luego enojo. Y finalmente, súplicas. Los ignoré todos. Fui a prepararme café. No ese café pretencioso que Max insistía en tomar. No. Café de verdad. Oscuro. Fuerte. Del que despierta hasta un muerto. Y no necesita una explicación complicada para describir su sabor. La cocina se sentía enorme. Y maravillosamente silenciosa. Sin licuadoras. Sin notas pasivo-agresivas sobre quien debía comprar la leche de almendras ridículamente cara. Solo yo. Mi café. Y el silencio profundo, de una vida que volvía a ser mía. Iba por la mitad de mi taza cuando sonó el intercomunicador. Un sonido brusco, rompiendo la calma. Era Héctor, de recepción. Su voz neutra, profesional. Buenos días, señorita Vance. Disculpe la molestia. Hay un joven aquí. Dice llamarse Gab Carter. Trabaja para su esposo. Está bastante alterado. Gab. El asistente ejecutivo de Max. Un buen chico. Inteligente. Ambicioso. Recién salido de la universidad, con una montaña de deudas. Solo, había apostado por la persona equivocada. Sentí un leve pinchazo de empatía. Era daño colateral, en una guerra que ni siquiera sabía que existía. Hazlo subir, Héctor. Gracias. Apenas tuve tiempo de ponerme una bata de seda, cuando Gaby irrumpió en mi departamento. Era un torbellino de pánico, y colonia barata. El cabello desordenado. La corbata torcida. Aferrado a su vaso de café como si fuera un salvavidas. Señorita Vance, gracias a Dios. Soltó atropelladamente. Algo pasó, un fallo masivo del sistema. Todo está bloqueado. Las cuentas congeladas. El pago de la oficina de la costa oeste vence en 2 horas y no podemos procesarlo. La reunión con inversores se canceló porque la sala no se confirmó y la tarjeta corporativa de Max fue rechazada en Starbucks. En Starbucks. Está fuera de sí. Y la tarjeta de Cassandra también fue rechazada. Y su viaje al Caribe fue cancelado. Está hablando con el banco, pero dicen que es un problema de autorización interna. Gab, lo interrumpí, levantando la mano. Mi voz era calma.
totalmente opuesta a su desesperación. Respira. Tomó aire, tembloroso. Sus ojos, llenos de esperanza. ¿Puedes arreglarlo? Max dice que seguro es un problema del servidor, o del firewall que diseñaste. Dice que tú construiste todo, así que eres la única que puede solucionarlo. Lo miré. ¿Max te envió, Gab? Pregunté suavemente. Él se desinfló un poco, bajando la mirada hacia sus zapatos. Sí, señora, dijo. Dijo que usted querría saber de los fallos técnicos de inmediato. Ya sabe, para proteger la empresa. Fallos técnicos. Eso era casi gracioso. Todavía creía que era un error del sistema, y no una función operando exactamente como fue diseñada. Había pasado tantos años jugando a ser el rey, que olvidó quién había construido el castillo y quién tenía todas las llaves. Gab, dije, con un tono un poco más firme, ¿estuviste en la fiesta anoche? Su rostro pasó por al menos 6 emociones en 2 segundos. Confusión. Comprensión. Vergüenza. Y finalmente, una realización horrible que hizo que, de verdad, sintiera lástima por él. Asintió. La mirada fija en el suelo de mármol. Ya veo. Me giré y caminé hacia mi escritorio. Tomé un sobremanila grueso que había preparado mientras él subía en el ascensor. Necesito que le entregues esto personalmente a Max. Tiene 24 horas para responder. Sin extensiones. Sin negociaciones. Dile que el tiempo empezó a correr en el momento en que saliste por esa puerta. Gab tomó el sobre como si fuera radiactivo. ¿Qué? ¿Qué le digo sobre las cuentas, la nómina, las reuniones? Dile la verdad, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Quería que entendiera el peso de lo que estaba por entregar. Dile que no hay fallos técnicos. Dile que el sistema funciona perfectamente. Exactamente como fue diseñado. Dile que, a veces, cuando decides quemar un puente, descubres que estabas del lado equivocado del río. Parpadeó. Claramente no entendió la metáfora. Señorita Vance, no entiendo qué está pasando. Suspiré. Era un buen chico. Merecía algo mejor que trabajar para alguien como Max. Gab, ¿cuánto tiempo llevas en la empresa? 2 años, señora. Y en esos 2 años, ¿cuántas decisiones importantes, cuántos contratos de más de $1 millón has visto que Max apruebe sin mi autorización final? Se quedó pensando. Su ceño se frunció. Podía ver cómo empezaba a conectar piezas que habían estado frente a él durante 2 años. Como Max siempre decía. Déjame consultarlo con Clare. Como mi firma digital era el último paso en cada adquisición importante. No creo haber visto nunca que tome una decisión grande sin su aprobación. Porque no puede, respondí con calma. Caistech no es su empresa, Gab. Nunca lo fue. Yo la fundé. Yo la financié. Mis patentes son su motor. Él ha sido una cara visible muy bien pagada. Pero nunca, ni un solo día, ha estado al mando. Dejé que eso se asentara. Así que cuando decidió humillarme públicamente frente a empleados y socios, mientras le pedía matrimonio a otra mujer, eso fue una señal bastante clara de que nuestra sociedad había terminado. Señalé el sobre. Esto solo lo hace oficial. El rostro de Gab estaba pálido. ¿Y ahora qué pasa con la empresa? ¿Con los trabajos? ¿Con mi sueldo? Eso depende completamente de cómo responda Max a lo que hay dentro de ese sobre. Lo acompañé hasta la puerta. Pero Gab. Esperé a que me mirara. Le di una pequeña sonrisa triste. Pase lo que pase, no será un fallo técnico. Y tal vez deberías empezar a actualizar tu currículum. Solo, un consejo. Cuando se fue, el silencio en el penthouse se cambió. Ya no era solo paz. Era poder. Me senté frente a mi laptop. No para trabajar, sino para repasar lo que había redactado durante la madrugada. Dentro de ese sobre no había una negociación. Era una rendición. Una obra maestra de estrategia, disfrazada de reestructuración corporativa. Todo revisado por mi abogado. Arthur. Un tiburón.
Mi asesor legal desde hacía años. Lo llamó hermoso y brutalmente efectivo. Contenía 7 puntos. 7 dagas. 1. Maximilian Sterling renuncia como director ejecutivo de Caistet Solutions. Efectivo de inmediato. Sin transición elegante. Sin excusas. Una amputación limpia. 2. Cassandra Pierce queda permanentemente excluida de cualquier relación comercial con Caistet Solutions o sus filiales. Su pequeño golpe de poder terminó antes de empezar. 3. Yo, Clare Vance, asumo el rol de directora ejecutiva y directora financiera interina, con poder de veto ilimitado sobre cualquier gasto superior a $1000. Cada café, cada almuerzo, cada gasto fraudulento, pasaría por mí. 4. Este era el que lo iba a destruir. Maximilian Sterling se compromete a devolver $4,7 millones a la empresa. Por uso indebido de fondos corporativos. Pagaderos en un plazo de 5 años. Había pasado toda la noche haciendo cuentas. Revisando años de gastos. Cada centavo. Spas. Compras. Vuelos. Hoteles. Todo. Listo para ser cobrado. 5. Max debía emitir un comunicado público, redactado por mí, en un plazo de 72 horas. Reconociéndome como fundadora, arquitecta principal y accionista mayoritaria del 90%. Después de 7 años llevándose el crédito. Era hora de que el mundo supiera la verdad. 6. Todos sus privilegios corporativos quedaban eliminados. Jet privado. Tarjetas. Asistente. Auto. Toda su vida cómoda. Financiada por mis algoritmos. Terminaba ahí. Y 7. Mi favorito. Un acuerdo de confidencialidad absoluto. Durante 5 años. No podría dar entrevistas, escribir libros, aparecer en medios ni hablar públicamente de la empresa. 5 años de silencio. El hombre que construyó su carrera hablando de trabajo que no hizo. No tendría nada que decir. Era duro. Destructivo. Lo más despiadado que había hecho en mi vida. Pero completamente legal. Le quedaban 23 horas. Y contando. Era momento de ver si era mejor con los números, que como esposo. Esperaba el golpe en la puerta alrededor de las 10 de la noche. Para entonces, el vino ya habría hecho su efecto. Y la arrogancia se habría transformado en pánico. Aguantó hasta las 11:30. Los golpes en la puerta no eran educados. Eran desesperados. Como los de un hombre que acababa de entender que su mundo era un castillo de naipes. Y que el viento ya había empezado a soplar. Me tomé mi tiempo para abrir. Disfruté ese pequeño momento. Durante 7 años. Él había tenido el poder. El reconocimiento. Y me había relegado a un segundo plano en mi propia vida. Esa noche. Las cosas habían cambiado. Y pensaba disfrutar cada segundo. Cuando abrí la puerta. Se veía patético. Como si lo hubiera atropellado una tormenta hecha de consecuencias. El cabello desordenado. El traje arrugado. Manchado de vino. El rostro pálido, marcado por lágrimas. Pero sus ojos. Decían todo. El brillo arrogante había desaparecido. Ahora solo quedaba desesperación. Había pasado las últimas 12 horas llamando a abogados, contadores. A cualquiera que contestara. Y todos le dijeron lo mismo. Estaba atrapado. Por favor, Clare, susurró. No puedes destruirnos así. Nosotros. La palabra sonó absurda. Ya no hay un nosotros, Max. Tú y Cassandra lo dejaron muy claro anoche. Me hice a un lado. Lo dejé entrar. Quería que lo viera. Todo. El penthouse. El lujo. La vida. Pagada con mi trabajo. Entró tambaleándose. Y se dejó caer en el sofá de cuero italiano que él mismo había elegido. No puedes estar hablando en serio con esas condiciones, dijo, con la voz quebrada por la incredulidad. 4,7 millones, Clare, es imposible. Es una locura.
Nadie tiene esa cantidad de dinero. Me acerqué al bar, me serví otro whisky, el segundo de la noche, y me senté frente a él, manteniendo una distancia prudente. Gastaste 4,7 millones del dinero de mi empresa, Max. Las cuentas no son tan complicadas. Tengo las pruebas. Nuestro dinero, corrigió automáticamente, un eco patético de su antigua arrogancia. Dinero de la empresa. Era para gastos de negocio, networking, construir la marca. Lo miré fijamente. ¿Así llamamos ahora a tu aventura con mi hermanastra? ¿Un gasto empresarial? El anillo de diamantes fue una línea que se me escapó. Su rostro se desmoronó. Y entonces empezó a llorar. Un llanto feo, entrecortado. De esos que aparecen cuando alguien entiende que ha cometido un error tan grande, que no hay forma de arreglarlo. No se suponía que pasara así, balbuceó. Cassie y yo conectamos en esa conferencia en Aspen. Ella me hacía sentir visto, poderoso, como si fuera más que solo tu esposo. El tipo que estaba en segundo plano. Eras más que solo mi esposo, respondí, con una calma peligrosa. Eras mi socio. Mi cofundador. La persona en la que confié con la mitad de mi vida. Y lo tiraste todo. ¿Para qué? ¿Para una mujer que organizó tu propuesta como un espectáculo público de humillación? Muy romántico, Max. Muy elegante. Fue idea de Cassie, dijo, desesperado. Ella dijo que sería divertido, una forma de sacudir las cosas. Que te darías cuenta de cuánto me necesitabas. Que pelearías por mí, que harías una escena, y demostrarías cuánto te importaba. Lo miré. Sin expresión. Así que todo esto fue una prueba enferma. Destruiste nuestro matrimonio, mi reputación, frente a 400 personas, solo para ver si reaccionaba. No fue. Fue exactamente eso, Max, lo interrumpí, inclinándome hacia él, con la voz convertida en un susurro helado. Anoche, tú y Cassie convirtieron mi vida en un espectáculo. Ustedes eran las estrellas. Y yo, la tonta. Hice una pausa. Excepto que olvidaron un pequeño detalle. La tonta dueña del espectáculo. Es la dueña del teatro, de la productora y del guión. Me borraste usando mi propio dinero. Usaste mi trabajo para construir tu ego, y luego ese mismo escenario para intentar destruirme. Esto no es un error, Max. Es una estrategia. Y yo juego a la estrategia mejor que cualquiera que hayas conocido. Miró alrededor del departamento. El arte. La vista. Todo. Como si lo estuviera viendo por última vez. Porque, en realidad, lo estaba. Las condiciones son imposibles, susurró. El dinero, el comunicado, el acuerdo de confidencialidad. Estás destruyendo mi futuro. Me puse de pie. No estoy destruyendo nada. Solo estoy asegurando que, por primera vez en tu vida, tu futuro dependa de tu propio trabajo. Un concepto novedoso, lo sé. Entonces me miró con una chispa de astucia desesperada. Grabaste la propuesta, ¿verdad? Vi a tu amiga con el teléfono. Ese vídeo, si sale a la luz, destruiría a Cassie también. Sus inversores, su directorio, la harían pedazos. Podrías usarlo. Podrías obligarla a ayudarte a pagar. Saqué mi teléfono. Sí. Había pedido que lo grabaran. Abrí el vídeo. Reproduje unos segundos. La risa. Sus palabras crueles amplificadas. La sonrisa de Cassandra. Todo, en perfecta alta definición. Él me miró. Esperanza. Desesperada. Enferma. Moví el dedo por la pantalla. Y presioné eliminar. Apareció la confirmación. Eliminar este vídeo. Esta acción no se puede deshacer. Presioné eliminar. Luego abrí la copia en la nube. Y lo borré también. Para siempre. ¿Qué estás haciendo? Jadeó, incorporándose. Esa era tu ventaja. Guardé el teléfono. No necesito ventaja. Tengo algo mejor. Tengo escrituras. Tengo patentes.
Tengo registros bancarios. Tengo 7 años de documentación demostrando quién construyó esta empresa, y quién solo fingía dirigirla. Cassandra es un síntoma, Max. No la enfermedad. Ella vio una oportunidad, y la tomó. Tú fuiste quien traicionó una sociedad de 7 años. Tú gastaste mi dinero. Y tú, vas a firmar esos papeles. Se derrumbó. Por completo. Su cuerpo temblaba con un llanto profundo. De esos que nacen en el fondo del alma. Donde viven los peores errores. Firmaré, susurró. Firmaré tus malditos papeles. Pero me estás destruyendo, Clare. Mi vida se acabó. No. Caminé hacia la puerta y la abrí. Solo estoy asegurando que tu vida refleje lo que realmente aportaste. Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, las condiciones empeoran. Pasó a mi lado. Vacío. Una sombra del hombre que alguna vez, no sé por qué, amé. Se detuvo en la puerta. Esta no eres tú, Clare, dijo. Esta frialdad, esta venganza, no eres tú. Lo miré. Mano firme en la puerta. Tienes razón. No es quien era. Y cerré la puerta en su cara. Si sigues aquí, ¿puedes hacerme un favor? Dale me gusta a este vídeo y comenta uno abajo. Así sabré que estás conmigo en esta historia. Tu apoyo significa mucho para mí. Comenta uno y continúo. Pausa breve. A la mañana siguiente, me vestí para la guerra. Un traje azul marino de Tom Ford. Carísimo. Pero se sentía como una armadura. Tacones italianos elegantes, pero firmes. Y los pendientes de diamantes que Max me regaló en nuestro 5º aniversario. Un último gesto silencioso. Tuve una llamada breve con mi abogado. 10 minutos. Todo está listo, Clare, dijo Arthur. No tiene escapatoria. Se terminó. Esa confirmación. Me calmó. La sala de juntas en el piso 43 parecía una pecera. Llena de peces caros y nerviosos. 12 miembros del directorio. Hombres y mujeres que conocía desde hacía años. Evitando mirarse entre ellos. Beatrice Montgomery, la directora financiera. Movía papeles con nerviosismo. Su bolígrafo hacía clic, como un reloj marcando una cuenta regresiva. Max estaba al fondo. Lo más lejos posible de mí. Pálido. Vacío. Como si hubiera envejecido 10 años en 48 horas. Frente a él. El sobrefirmado. Había cumplido el plazo. 17 minutos antes del mediodía. Un último acto de sumisión. Caminé hasta mi lugar. En la cabecera de la mesa. El sonido de mis tacones. Fue lo único que rompió el silencio. Me senté. Dejé mi copia del acuerdo sobre la mesa. Y observé la sala. Buenos días. Mi voz fue firme. Estable. Sin rastro del caos de los últimos 2 días. Gracias por venir con tan poca anticipación. Desde esta mañana. Hay cambios importantes en la estructura ejecutiva de Caistech. Hice una pausa. Disfruté el silencio. El miedo. La confusión. Con efecto inmediato. Maximilian Sterling ha renunciado a su cargo como director ejecutivo. Se podría haber escuchado caer una acción en la bolsa. El bolígrafo de Beatrice quedó suspendido en el aire. Inmóvil. Richard Hastings, el miembro más veterano del directorio, y quien fue mi mentor en los primeros años, parecía al borde de un infarto. Además, continué, con la voz fría y precisa como un bisturí, asumiré el cargo de directora ejecutiva, así como la nueva posición de supervisión financiera, con autoridad total de veto sobre todos los gastos corporativos. Hice una breve pausa. Asimismo, desde esta mañana, Cassandra Pierce ha sido destituida de su cargo y queda permanentemente excluida de cualquier participación en esta empresa o sus filiales. Max. Parecía querer desaparecer dentro de su silla. Como si pudiera cavar un túnel y escapar. Pero aún le quedaba una última parte en esta tragedia que él mismo había ayudado a escribir. Se puso de pie lentamente. Sostenía una hoja de papel. Las manos le temblaban. Tengo
que hacer una declaración, dijo, con la voz quebrada. No me miró. Miró un punto fijo en la pared. Quiero reconocer. Leyó en tono monótono. Que Clare Vance es la fundadora, arquitecta principal y accionista mayoritaria del 90% de Caistet Solutions. Ella desarrolló personalmente nuestros algoritmos centrales, registró nuestras 23 patentes fundamentales, y tomó las decisiones estratégicas que construyeron esta empresa. Los miembros del directorio se miraban entre sí. Shock. Comprensión. Esto no era solo una renuncia. Era una confesión corporativa total. Yo fui la cara pública de la empresa, continuó Max, pero Clare siempre fue la verdadera líder. El modelo de negocio que genera nuestros ingresos proviene de su trabajo, su visión y su inversión. Tomó aire. Asumo total responsabilidad por haber tergiversado mi rol en el éxito de la empresa, y pido disculpas al directorio, a los inversores y a Clare. Se sentó de golpe. El espectáculo, terminado. El silencio volvió. Pesado. Denso. Me levanté. Caminé hacia la pizarra. No necesitaba hacerlo. Los documentos ya estaban firmados. Pero necesitaban verlo. Tomé un marcador negro. Y escribí 4 líneas simples. Ingresos generados por patentes de Vance en 7 años. 847 millones de dólares. Gastos corporativos autorizados por M. Sterling en 7 años. 4,7 millones de dólares. Decisiones estratégicas tomadas exclusivamente por M. Sterling. 0. Líneas de código escritas por M. Sterling. Ninguna. Me giré hacia ellos. Estos números son la base y la realidad de esta empresa. Max ha sido un excelente portavoz. Pero nunca ha sido el director ejecutivo. A partir de este momento, levanto el bloqueo financiero de emergencia. Las operaciones legítimas se reanudarán de inmediato. Todos los gastos innecesarios quedan suspendidos hasta completar una auditoría. ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. El golpe estaba completo. La victoria. Absoluta. Pero, de pie frente a la ciudad. No se sentía como una victoria. Se sentía necesario. 6 meses después. Mi vida era otra. Otro mundo. Lo primero que hice fue vender el penthouse. Ese mármol frío y ese vidrio. Eran un mausoleo. De una vida que ya no quería. De una persona que ya no era. Me mudé a una casa más pequeña en Brooklyn Heights. Acogedora. Con chimenea. Estantes llenos de libros reales. Ventanas que se abrían. Y dejaban entrar el aire. Mis vecinos eran profesores, artistas, médicos. Personas con trabajos reales. Nadie se impresionaba por mi empresa. Les importaba que sostuviera la puerta del ascensor. Y no pusiera música fuerte después de las 10 de la noche. Era maravillosamente normal. Cuando la historia salió a la luz, Forbes publicó un artículo sobre mí. Me llamaron el genio silencioso detrás de Caistet. Eso llevó a una propuesta inesperada. Dar clases como invitada en Columbia Business School. 3 días a la semana. Frente a estudiantes que realmente querían aprender. No solo hacer contactos. Volví a sentir propósito. También volví a invertir. Pero de otra manera. Creé un fondo de capital para mujeres fundadoras en tecnología. Así conocí a Chloe Chen. Tenía 26 años. Un doctorado del MIT. Y una idea revolucionaria en inteligencia artificial. Su presentación era imperfecta. Su tecnología, brillante. Su pasión, contagiosa. El antiguo directorio nunca la habría apoyado. Yo sí. Le di un cheque de 20 millones de dólares. En el momento. Fue la decisión más fácil. Y la mejor de mi vida. No solo estábamos construyendo una empresa. Estábamos construyendo un legado. Una carta llegó un martes lluvioso de octubre. Sobre simple. Letra desconocida. Era de Max. Había vuelto a su ciudad natal, en Ohio. El lugar al que juró nunca regresar. Trabajaba en una escuela secundaria.
Encargado de sistemas. Un salario modesto. Sin privilegios. Cassandra lo dejó. El mismo día en que se finalizó el divorcio. Cuando se quedó sin acceso al dinero. Le dijo que ya no era un activo de crecimiento. Escribió que estaba tomando clases nocturnas para aprender a programar. Que finalmente entendía la diferencia entre parecer importante y ser útil. Intentaste enseñarme eso durante años, decía la carta. La última línea. Lo siento. Tuve que perderlo todo para entenderlo. Doblé la carta con cuidado. La guardé en una caja de madera. Donde guardo mi pasado. No olvidado. Terminado. La guerra había terminado. Y, para mi sorpresa, la paz que vino después valía mucho más que la victoria. Mi vida era mía. Cada parte. Ya no medida en dinero. Ni en lujos. Sino en logros reales. Y pequeñas alegrías. Algunas victorias. No necesitan público. Algunas victorias. Valen más que los aplausos. Son silenciosas. Son personales. Y, finalmente, son paz. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartirla. Pero era importante. Si alguna vez has pasado por una traición, o has sentido que tu esfuerzo no se veía, no estás sola. Tu fuerza siempre es mayor que tu dolor. Me encantaría leer tus comentarios. Y si esta historia conectó contigo, deja un like y suscríbete. Estamos construyendo algo aquí. Una comunidad. Cuídate. Y cuida a los tuyos. Nos vemos pronto.